Mi esposa se burló, el amor realmente es ciego, me casé contigo, frente a sus amigas. Así que le abrí los ojos a la vida de soltera. Su público obtuvo un espectáculo diferente. ¿Conoces ese momento, cuando alguien en quien confías plenamente, te destruye por completo frente a los demás? Cuando toman tus vulnerabilidades, y las usan como armas, solo para conseguir unas risas baratas. Eso es exactamente lo que me pasó a mí, en una noche de jueves, que lo cambió todo. Mi esposa había invitado a su grupo habitual, 4 mujeres, que habían sido amigas desde la universidad. Todas estaban casadas, y todas parecían competir, para ver quién tenía las historias más dramáticas para compartir. Yo estaba interpretando el papel del buen esposo, asegurándome de que todas tuvieran sus copas llenas, y sacando la tabla de quesos, que ella había insistido en comprar. La conversación había sido la típica, quejas sobre el trabajo, chismes sobre conocidos en común, y las cosas de siempre. Me dirigía de vuelta a la cocina, cuando escuché que la voz de mi esposa se volvía más fuerte. Era ese tono que usaba, cuando estaba a punto de soltar lo que ella consideraba un remate perfecto. Ya saben lo que dicen, chicas. El amor realmente es ciego. Digo, miren a mi esposo por allá. Hizo un gesto hacia mí con su copa de vino, y las 4 mujeres se voltearon para mirarme. De hecho, me casé con eso. Demuestra que el dicho es cierto, ¿verdad? La cocina se quedó en un silencio sepulcral. No ese tipo de silencio, en el que la gente piensa en respuestas ingeniosas. Sino ese en el que todos, de repente, se dan cuenta de que han presenciado algo que no debían. Me quedé allí parado, sosteniendo una botella de vino, observando 4 rostros, que no podían decidirse, entre la risa nerviosa y la vergüenza ajena. Mi esposa, sin embargo, parecía pensar que había logrado un jonrón. Tomó otro sorbo de su vino, completamente ajena al hecho, de que incluso sus amigas parecían incómodas. Una de ellas, la pelirroja, que normalmente se reía de todo, simplemente se quedó mirando fijamente su copa. Otra se aclaró la garganta, e intentó cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Mi propia esposa, acababa de usar mi apariencia física, como entretenimiento para sus amigas. Me acababa de reducir a un simple chiste, sobre cómo ella se había conformado con menos. En mi propia casa. Mientras yo servía a sus invitadas, como si fuera una especie de camarero, ella se sintió con el derecho de humillarme. No exploté. No salí furioso de la habitación, ni armé una escena. En su lugar, terminé de servir el vino que había traído, lo dejé sobre la encimera, y caminé tranquilamente hacia el piso de arriba. Detrás de mí, podía escuchar cómo comenzaba de nuevo, una conversación forzada. Pero la energía en la habitación había cambiado por completo. En nuestro dormitorio, me senté en el borde de la cama, y dejé que la realidad, de lo que acababa de suceder, asimilara en mi mente. Esta no era la primera vez que ella hacía comentarios sobre mi apariencia. Habían existido pequeñas indirectas, aquí y allá a lo largo de los años, usualmente disfrazadas de bromas, o dichas cuando estaba frustrada por alguna otra cosa. Pero esto era diferente. Esta fue una humillación pública, entregada con la confianza de alguien, que pensaba que yo simplemente lo soportaría. 20 minutos después, llamó a la puerta del dormitorio. No esperó una respuesta. Simplemente entró, con esa misma energía de superioridad que había mostrado abajo. ¿En serio vas a ser dramático por esto?, dijo, cruzándose de brazos. Fue solo una broma. Las chicas pensaron que era gracioso. La miré de pie frente a mí, con la copa de vino aún en la mano, y sin ningún rastro de remordimiento en su rostro. Solo mostraba molestia, de que yo me atreviera a tener sentimientos, por haber sido humillado públicamente. ¿En serio?, pregunté en voz baja, porque desde donde yo estaba parado, parecían bastante incómodas. Ella puso los ojos en blanco. Estás siendo demasiado sensible. Tampoco es que haya dicho algo que no fuera cierto. Y ahí estaba. No solo me había humillado frente a sus amigas, sino que ahora se estaba reafirmando en su postura. Dejando claro que, en su mente, yo me lo merecía. Que mis sentimientos, por ser tratado como basura en mi propia casa, eran inválidos, simplemente porque ella decidió que yo estaba exagerando. No discutí con ella.
No traté de explicarle por qué, lo que había hecho, estaba mal. Porque en ese momento, me di cuenta de algo muy importante. Alguien que verdaderamente me amara y me respetara, nunca habría dicho esas palabras en primer lugar. Y alguien que lo hiciera por error, estaría horrorizada por su propio comportamiento, no de pie ahí, defendiéndolo. Las mujeres de abajo, se fueron como una hora después. Escuché cómo sus autos salían del camino de entrada, sabiendo que, al día siguiente, se estarían enviando mensajes de texto, sobre lo que habían presenciado. Sabiendo que mi humillación, sería diseccionada y discutida, durante sus planes de café y almuerzo. Mi esposa volvió arriba, alrededor de la medianoche. Esperaba que todo volviera a la normalidad, esperando que yo ya lo hubiera superado, que hubiera seguido adelante, y que fingiera que nunca pasó. Se metió en la cama, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Mientras estaba recostado allí, en la oscuridad, escuchándola quedarse dormida a mi lado, un solo pensamiento daba vueltas en mi cabeza. Ella me había demostrado, exactamente, cuánto respeto me tenía. Y lo que es más importante, me había demostrado exactamente, cuánto respeto me había estado mostrando yo mismo, al tolerar esto. Me desperté a las 5 de la mañana, con una claridad absoluta. No ese tipo de despertar inquieto, que tienes después de una mala noche. Sino esa aguda conciencia, que llega cuando tu mente ha estado trabajando, mientras dormías. Había pasado años poniendo excusas, para justificar su comportamiento. Años diciéndome a mí mismo, que sus comentarios eran solo su forma de lidiar con el estrés, o que realmente no los decía en serio. Pero la noche anterior, había eliminado de golpe, cada excusa que yo había creado. Me levanté en silencio, preparé café, y me senté en la mesa de la cocina, con un bloc de notas legal. Por primera vez en nuestro matrimonio, empecé a documentar las cosas. No solo el incidente de anoche, sino todo lo que pude recordar. La vez que criticó mi ropa, frente a su hermana. La forma en que me había presentado a sus compañeros de trabajo diciendo, no es gran cosa a la vista, pero él paga las cuentas. Las constantes pequeñas correcciones sobre cómo hablaba, cómo me paraba, o cómo existía, en los espacios que ella consideraba importantes. Escribir todo esto, fue como mirar un mapa de falta de respeto sistemática. Un mapa que, de alguna manera, yo había aprendido a rodear y navegar, en lugar de enfrentarlo directamente. Para las 7 de la mañana, tenía 3 páginas llenas de incidentes, que antes había descartado, como eventos aislados. No eran aislados. Eran el patrón de alguien, que se sentía con el derecho de menospreciarme, siempre que sirviera a sus propósitos. Ella bajó las escaleras alrededor de las 8, ya vestida para ir a trabajar. Se movía por su rutina matutina, como si el día de ayer nunca hubiera existido. Se sirvió su café, revisó su teléfono, y agarró sus llaves. Era la misma actuación, que me había dado cada día de la semana, durante 5 años. Te levantaste temprano, dijo sin mirarme, mientras ya se desplazaba por sus mensajes. No podía dormir. Bueno, espero que ya hayas superado ese humor extraño que tenías anoche. Hoy almorzaré con las chicas, y no necesito que te pongas raro por una simple broma inofensiva. Ahí estaba de nuevo. Broma inofensiva. Como si mis sentimientos, por haber sido humillado en público, fueran el verdadero problema aquí. Como si su única preocupación fuera, cómo mi reacción podría afectar sus planes sociales, y no el hecho de haber lastimado a alguien a quien se suponía que debía amar. Disfruta tu almuerzo, le dije. Finalmente, levantó la vista de su teléfono, sintiendo algo en mi tono de voz, que no lograba descifrar. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que disfrutes tu almuerzo. Se me quedó mirando por un momento, probablemente esperando a que yo diera más detalles, o que empezara una discusión, que ella pudiera ignorar fácilmente. Al ver que no lo hice, se encogió de hombros, y se dirigió al garaje. La puerta se cerró de golpe, con más fuerza de lo habitual. Después de que se fue, saqué mi teléfono, y empecé a hacer llamadas. Primero a mi banco, para entender exactamente qué bienes teníamos en cuentas conjuntas. Luego a un amigo, que había pasado por un divorcio 2 años antes. Él me dio el nombre de su abogada, y algunos consejos prácticos, sobre cómo protegerme financieramente. La oficina de la abogada, podía recibirme esa misma tarde.
Pasé la mañana reuniendo documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, declaraciones de impuestos. Todo dispuesto en carpetas ordenadas, como si me estuviera preparando para una reunión de negocios. Porque en eso exactamente se había convertido esto, una decisión de negocios, sobre si iba a seguir aceptando un trato que ningún socio comercial, amigo o extraño, toleraría de mí. La abogada era una mujer de unos 50 años, que claramente había escuchado cada historia que se pudiera contar. Escuchó sin juzgar, mientras yo explicaba la situación, asintiendo ocasionalmente y tomando notas. ¿Ha habido violencia física?, preguntó. No. ¿Abuso de sustancias? ¿Solo consumo social de alcohol? ¿Infidelidad financiera, deudas ocultas o cuentas secretas? No que yo sepa. Dejó su bolígrafo, y me miró directamente. Entonces, estás aquí porque estás cansado de que te traten mal. Estoy aquí, porque me doy cuenta de que alguien que te respeta, no te humilla por entretenimiento. Esa es una razón justa, dijo ella. Probablemente la mejor razón, de hecho. La mayoría de la gente espera, hasta que hay engaños o problemas de dinero. Tú estás abordando esto, mientras aún tienes tu autorrespeto intacto. Pasamos la siguiente hora analizando opciones, plazos, y qué esperar. Me explicó las leyes de bienes gananciales, las posibilidades de manutención conyugal, y el proceso de presentación. Todo era muy sencillo, cuando eliminabas la emoción de la ecuación. Un consejo, dijo mientras me iba. No anuncies tus intenciones, hasta que estés listo para seguir adelante por completo. Y no dejes que nadie te convenza de que querer ser tratado con respeto básico es pedir demasiado. Llegué a casa antes que ella, y guardé todos los documentos en una caja de seguridad, que había abierto esa misma tarde. Luego me senté en la sala de estar, exactamente donde había sido humillado 12 horas antes, y esperé. Ella entró alrededor de las 6, con bolsas de compras, y la expresión satisfecha de alguien que había tenido un buen día. Sus amigas probablemente habían pasado el almuerzo tranquilizándola, diciéndole que yo estaba siendo demasiado sensible. Que los hombres no entienden el humor de las mujeres, y que lo superaría como siempre lo hacía. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, dejando sus bolsas en el suelo. Productivo. Bien. Te compré algo. Sacó un polo de una de las bolsas. Las chicas dijeron que este color te quedaría mejor que lo que usas normalmente. Me lo entregó con una sonrisa, como si esto fuera una especie de ofrenda de paz. Como si el problema fuera mi guardarropa, y no su comportamiento. Como si pedir la opinión de sus amigas sobre cómo mejorar mi apariencia fuera un acto considerado, en lugar de otra capa más de humillación. Sostuve la camisa por un momento, mirando a esta mujer, que pensaba que la solución por haberse burlado públicamente de su esposo era comprarle ropa que sus amigas habían aprobado. Gracias, le dije, y la doblé cuidadosamente sobre la mesa de café. Ella parecía esperar más entusiasmo, más gratitud por su gesto. Al no recibirlo, su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Sigues molesto por lo de anoche? No, le respondí, ya no estoy molesto. Y no lo estaba. Estar molesto implicaba emoción, implicaba que todavía esperaba algo mejor de ella. Lo que sentía ahora era algo mucho más frío y más definitivo. Me sentía resuelto. Los siguientes días cayeron en un ritmo extraño. Ella actuaba como si todo fuera normal, parloteando sobre dramas del trabajo y planes para el fin de semana. Mientras tanto, yo respondía con el nivel de interacción justo, para evitar sospechas. Pero bajo la superficie, me estaba preparando metódicamente para lo que venía. Había tomado 2 días personales del trabajo para manejar los trámites legales. Todo se movía más rápido de lo que esperaba. La abogada tenía razón sobre la importancia de tener mi documentación en orden. Unas finanzas limpias y un patrón claro de abuso emocional hicieron que el proceso fuera directo y sencillo. El sábado por la mañana, mientras ella estaba en su clase de yoga, yo estaba transfiriendo archivos importantes a una cuenta segura en la nube, cuando su teléfono vibró en la encimera de la cocina. Lo había olvidado, al salir corriendo por la puerta, para encontrarse con su instructor. Yo no era el tipo de persona que revisaba el teléfono de alguien más.
nunca había sentido la necesidad de vigilarla o invadir su privacidad. Pero la notificación era visible en la pantalla de bloqueo, y lo que vi, me heló la sangre. Un chat de grupo llamado Chicas de Noche de Vino, con una vista previa de mensaje, que mostraba mi nombre. Tomé el teléfono. El mensaje era de ayer, e incluso en la vista previa, podía ver lo suficiente, como para saber que necesitaba leer la conversación completa. Su código de acceso era nuestro aniversario de bodas. Por supuesto que lo era. Los mensajes de la noche del jueves, estaban todos ahí. Justo después de que sus amigas se habían ido, ella había abierto inmediatamente el chat de grupo, y había compartido lo que llamó el momento estelar de la velada. Había escrito textualmente, lo que había dicho sobre que el amor es ciego y casarse conmigo, añadiendo emojis de risa, y diciendo que las reacciones de sus amigas no tenían precio. Pero se ponía peor. Una de sus amigas había respondido, preguntando si hablaba en serio, o si solo estaba siendo dramática. Su respuesta fue, completamente en serio. Digo, míralo. Pero es estable, y adora por donde piso, así que da igual. Otra amiga había enviado un emoji llorando de risa y dijo, amiga, eres una salvaje. Pobre chico. La respuesta de mi esposa, lo superará. Siempre lo hace. Tampoco es que tenga opciones, de todos modos. Me desplacé por más mensajes. Este no era un incidente aislado. Había meses de conversaciones, en las que yo era la broma recurrente. Comentarios sobre mi apariencia, mis habilidades sociales, mi familia. Capturas de pantalla de mensajes de texto, que yo le había enviado, y que ella compartía para que se burlaran. Fotos de regalos que le había dado, con subtítulos sobre lo dulce, pero despistado que yo era. La peor parte no era la crueldad. Era la naturaleza casual de todo aquello. La forma en que hablaba de mí, como si yo fuera un personaje patético en una comedia de televisión, que todas estaban viendo juntas. Como si mis sentimientos fueran irrelevantes, porque ella había decidido, que yo estaba demasiado agradecido de tenerla, como para hacer algo al respecto, ante su comportamiento. Tomé capturas de pantalla de todo, y las envié a una cuenta de correo electrónico, que había creado específicamente para tener documentación. Luego, borré la evidencia de que había estado en su teléfono, y lo dejé exactamente donde ella lo había dejado. Cuando llegó a casa una hora más tarde, sudorosa y alegre por su entrenamiento, yo estaba sentado en el mismo lugar, leyendo un libro. ¿Qué tal tu mañana?, preguntó, dirigiéndose directamente hacia el refrigerador. ¿Tranquila? Un buen libro. Agarró una botella de agua, y se apoyó contra la encimera. Me miró con lo que ahora reconocía como una leve diversión. Como si yo fuera una mascota, que había aprendido un nuevo truco, al no causar problemas por la noche del jueves. Estaba pensando, que podríamos ir a ese nuevo restaurante esta noche, el del centro, que mencionaste que querías probar. Era un buen gesto. O lo habría sido, si no acabara de leerla describiéndome, como alguien sin opciones, que siempre superaría cualquier cosa que ella le hiciera. Ahora, se sentía como una recompensa por mi buen comportamiento. Un premio, para el marido patético, que había aceptado su humillación pública sin armar mucho escándalo. Claro, dije. Suena bien. Ella sonrió, y subió las escaleras para ducharse. La escuché moverse por ahí arriba, tarareando para sí misma. Completamente inconsciente de que su crueldad casual había sido documentada, y ahora descansaba en el archivo de una abogada. Esa tarde, me reuní de nuevo con la abogada. Revisó las capturas de pantalla, con la misma compostura profesional que había mostrado durante nuestra primera reunión, pero la pillé negando levemente con la cabeza. Mientras leía, me dijo, esto en realidad fortalece tu caso significativamente. Estos mensajes muestran un patrón de abuso emocional deliberado y humillación pública. También demuestran que ella ve el matrimonio como algo transaccional, y que no tiene ningún respeto por ti como persona. ¿Cuánto falta para que podamos presentar la demanda?, pregunté. Puedo tener los papeles listos para el martes. ¿Quieres proceder con la notificación? Sí. ¿Alguna preferencia sobre el momento o el lugar? Pensé en ese chat de grupo. En los meses de ser su fuente de entretenimiento. En lo segura que estaba,
de que yo nunca me defendería, porque supuestamente, no tenía otras opciones. Quiero que le entreguen los papeles el próximo jueves, alrededor de las 7 de la noche. La abogada levantó la vista de sus notas. ¿Alguna razón en particular para elegir ese momento? Ella es la anfitriona de la noche de vino de nuevo. Las mismas amigas, la misma rutina. Quiero que todas ellas vean exactamente lo que pasa cuando alguien, por fin, deja de tolerar su comportamiento. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de la abogada. Puedo organizar eso. El notificador necesitará la dirección exacta y una confirmación de que ella estará en casa. Estará en casa. Ella nunca pierde la oportunidad de entretener a su público. Esa noche, fuimos a cenar como estaba planeado. Ella estaba de un humor particularmente bueno, probablemente todavía disfrutando de las reacciones positivas de sus amigas, por la humillación del jueves. Habló sobre el trabajo, hizo planes para el próximo fin de semana, y discutió unas vacaciones que quería tomar en el otoño. La escuché y respondí apropiadamente, pero sentía que estaba viendo su actuación desde una gran distancia. Cada sonrisa, cada risa, cada referencia casual a nosotros y a nuestro futuro, se sentía vacía, sabiendo cómo me veía realmente. En un momento dado, se estiró sobre la mesa, y tomó mi mano. Me alegra que ya no estés raro por lo del jueves, dijo. Sabía que te darías cuenta de que no era gran cosa, ¿verdad? Yo respondí, no es gran cosa en absoluto. Apretó mi mano, y se lanzó a contar una historia, sobre el drama amoroso de su compañera de trabajo. Asentí en los momentos adecuados, y solté los comentarios pertinentes. Pero mi mente estaba en la reunión del martes con la abogada. En los papeles que se estaban preparando. En el próximo jueves por la noche, cuando su entretenimiento, por fin tendría consecuencias que no había anticipado. Por primera vez en días, me sentí genuinamente relajado. No porque estuviera ansioso por lastimarla, sino porque, por fin, estaba tomando medidas que se alineaban con mi autorrespeto. Por fin me estaba comportando como alguien que entendía que el amor sin respeto no es amor en absoluto. El martes llegó y pasó sin incidentes. Los papeles fueron firmados, presentados, y listos para ser entregados. Seguí con los movimientos rutinarios de una vida normal, mientras cargaba con el peso de lo que se avecinaba. Ella seguía felizmente inconsciente, planeando la noche de vino del jueves, con el mismo entusiasmo que siempre mostraba, por su forma favorita de entretenimiento. Para el miércoles, pude notar que ella percibía algo diferente en mi energía, pero no lograba ubicar qué era. Yo no estaba enojado, ni enfurruñado. No le estaba dando la espalda, ni trataba de castigarla con el silencio. Simplemente estaba desapegado. Amable, pero distante. Como un extraño educado, que comparte el mismo espacio. Has estado callado últimamente, me dijo durante la cena del miércoles. Solo estaba pensando en algunas cosas, respondí. Cosas del trabajo, entre otros asuntos. Esperó a que yo diera más detalles, pero cuando no lo hice, pasó a discutir los planes del jueves. Venían las mismas 4 amigas. Había comprado vino, planeado aperitivos, e incluso limpiado la casa más a fondo de lo habitual. ¿No te importa perderte por ahí de nuevo, verdad?, me preguntó. A las chicas les gusta tener su propio espacio para hablar. Por supuesto que no, dije. No me gustaría interferir con sus conversaciones. La noche del jueves llegó con una sincronización perfecta. Sus amigas aparecieron exactamente a las 6:30, como siempre. Podía escucharlas acomodándose en la sala de estar. El mismo espacio, donde yo había sido humillado exactamente una semana antes. Sus voces llevaban esa energía familiar, de mujeres listas para diseccionar a todos y a todo, en su círculo social. Me quedé en la cocina, jugando el mismo papel que había jugado la semana anterior, el esposo obediente, asegurándome de que las copas estuvieran llenas y los bocadillos disponibles. Pero esta vez, estaba mirando el reloj. El notificador llegaría a las 7 en punto. A las 6:55, me disculpé y me fui arriba. No quería estar en la habitación cuando sucediera, pero quería escuchar cada palabra. Me coloqué en la parte superior de las escaleras, donde podía escuchar sin ser visto. Dieron las 7 en punto, y pasaron.
Luego las 7:05. Empezaba a preguntarme si algo había salido mal, cuando sonó el timbre. «Yo voy», gritó mi esposa, probablemente esperando a alguien que llegaba tarde, o a alguien haciendo una entrega. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta principal abriéndose, y luego, una voz masculina y profesional. «¿Es usted la señora Johnson?» «Sí, soy yo». «Ha sido notificada». «Que tenga una buena noche». El silencio que siguió a eso, duró tal vez unos 10 segundos. Luego, escuché el crujir del papel, mientras ella, presumiblemente, abría el sobre y comenzaba a leer. Más silencio. Y luego, un sonido que nunca antes había escuchado de ella, una fuerte y repentina inhalación, que sonó casi como un jadeo de sorpresa. «¿Qué pasa?», gritó una de sus amigas desde la sala de estar. «¿Quién era?». Mi esposa no respondió de inmediato. Podía imaginarla, parada en el pasillo, mirando unos papeles que explicaban exactamente lo en serio que alguien podía tomarse el ser tratado como una broma. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más pequeña. Son los papeles de divorcio». La sala de estar se quedó en completo silencio. Sin tintineo de copas de vino, sin charlas casuales, sin risas. Solo un silencio sepulcral. «¿Qué quieres decir con papeles de divorcio?». Esta fue la pelirroja, la que normalmente encontraba todo hilarante. «Quiero decir, que mi esposo está solicitando el divorcio». «¿Hablas en serio ahora mismo?». «O sea, de verdad en serio». Los pasos de mi esposa regresaron hacia la sala de estar. Pude escuchar cómo dejaba los papeles sobre la mesa de café. Probablemente, para que sus amigas pudieran ver por sí mismas, que esto no era un malentendido. «Esto tiene que ser un error», dijo otra voz. «¿Por qué solicitaría el divorcio?». «Ustedes parecían estar bien». «Estamos bien», dijo mi esposa, pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «¿Estábamos bien?». «No entiendo esto». «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él?». «¿Hubo alguna pelea?». «No, no hubo ninguna pelea. Hemos estado normales toda la semana». «Él ha estado normal». Casi sonreí ante eso. ¿Normal? Como si la forma en que me había estado tratando durante años fuera normal. Como si humillar a tu cónyuge frente a otros fuera simplemente parte de un matrimonio saludable. «¿Dónde está él ahora?», preguntó alguien. «Arriba, creo». «Necesito hablar con él». «Espera», dijo la pelirroja. «¿Qué dice el documento?». «¿Qué reclama como motivo?». Hubo una pausa, mientras presumiblemente, ella leía a través del lenguaje legal. «Diferencias irreconciliables. Abuso emocional. Incompatibilidad». Su voz se iba haciendo más pequeña con cada palabra. «Abuso emocional». Otra amiga dijo, «Eso parece extremo». «Ustedes discuten a veces, pero, ¿no lo hacen todos?». «Esto es sobre la semana pasada», dijo mi esposa de repente. «Tiene que ser». Se molestó por esa estúpida broma que hice sobre que el amor es ciego. La habitación volvió a quedarse en silencio. Estas mujeres habían sido cómplices de esa broma. Se habían reído, habían participado en el chat de grupo después, y me habían convertido en su fuente de entretenimiento durante días. «¿Crees que pediría el divorcio por un solo comentario?», preguntó alguien, pero a su voz le faltaba convicción. «No fue solo un comentario», dijo la pelirroja en voz baja. «Y todas sabemos que no fue solo un comentario». «¿Qué se supone que significa eso?». «Vamos, ustedes se han estado burlando de él durante meses». «Todas lo hemos hecho». «Esos chats de grupo, las fotos, las historias». Tal vez, por fin tuvo suficiente. Mi esposa se quedó callada durante un largo rato. Podía imaginarla, dándose cuenta de que su crueldad privada no había sido tan privada como pensaba. Que tal vez, solo tal vez, alguien que había estado tratando su matrimonio como un entretenimiento, ahora enfrentaba consecuencias reales. «Necesito hablar con él», dijo finalmente. La escuché dirigirse hacia las escaleras, y me moví en silencio de regreso a la habitación. Para cuando llamó a la puerta, yo estaba sentado tranquilamente en la cama,
leyendo. Entró sin esperar permiso. Sostenía los papeles en su mano, como si fueran la evidencia de alguna gran injusticia. ¿Qué es esto?, exigió saber. Levanté la vista de mi libro. Documentos legales. No te hagas el listo conmigo ahora mismo. ¿Por qué estás solicitando el divorcio? Porque ya no quiero estar casado con alguien que no me respeta. ¿Por una broma? ¿Estás terminando nuestro matrimonio por una estúpida broma? Dejé mi libro a un lado, y la miré directamente. Esto no se trata de una broma. Se trata de 5 años, de ser tratado como si tuviera suerte de tenerte. Cuando la verdad es que tú has tenido la suerte de tener a alguien dispuesto a tolerar un comportamiento que ninguna persona que se respete a sí misma debería aceptar. Me miró como si yo estuviera hablando en otro idioma. Como si la idea de que sus acciones tuvieran consecuencias le fuera completamente extraña. No lo entiendo. Podemos solucionar esto. Podemos ir a terapia. No, le dije simplemente. No podemos. Pero yo te amo. Me levanté, y pasé por su lado hacia la puerta. No, no lo haces, y ambos lo sabemos. Bajé las escaleras, y encontré a 4 mujeres, sentadas en un silencio atónito, alrededor de los papeles de divorcio, esparcidos en mi mesa de café. Las copas de vino estaban intactas. La velada, cuidadosamente planeada, se había descarrilado por completo. Señoritas, dije, asintiendo educadamente, mientras me dirigía a la cocina. La pelirroja me miró, con algo que bien podría haber sido respeto. Probablemente deberíamos irnos, les dijo a las demás. No, esperen, dijo mi esposa, bajando corriendo las escaleras detrás de mí. No se vayan. Esto es solo un malentendido. Pero sus amigas ya estaban recogiendo sus bolsos. La dinámica había cambiado por completo. Lo que había sido un espacio cómodo para burlarse de maridos ausentes, de repente, se había convertido en la escena de un crimen, donde todas ellas eran testigos potenciales. Llámanos mañana, le dijo una de ellas con torpeza, dándole a mi esposa un rápido abrazo, antes de dirigirse a la puerta. En menos de 5 minutos, se habían ido. Dejando a mi esposa, de pie y sola en la sala de estar, con los papeles que probaban que su entretenimiento, por fin había encontrado la horma de su zapato. Esto es una locura, me dijo, siguiéndome a la cocina. No puedes simplemente terminar un matrimonio, sin hablarlo primero. Intenté hablarlo el jueves pasado. Me dijiste que estaba siendo dramático. Eso fue diferente. Eso fue solo un momento de frustración. Me di la vuelta para encararla. Muéstrame tu teléfono. ¿Qué? Tu teléfono. Muéstrame el chat de grupo con tus amigas. Su rostro palideció. No sé de qué estás hablando. El chat de Chicas de Noche de Vino, donde compartiste lo que dijiste sobre mí. Donde me llamaste estable, pero patético. Donde dijiste que yo no tenía opciones, y que superaría cualquier cosa que me hicieras. Abrió la boca, y luego la cerró. Por primera vez en toda nuestra relación, no tenía una respuesta rápida, ni una evasiva, ni una manera de hacer que esto fuera mi culpa. Revisaste mi teléfono. Lo dejaste desbloqueado, con las notificaciones a la vista. Pero ese no es el punto. El punto es que me has estado humillando sistemáticamente durante meses, y pensaste que yo nunca me enteraría, o que nunca haría nada al respecto. Esas eran conversaciones privadas entre amigas. Sobre tu esposo. En tu casa. Después de haberme humillado, frente a esas mismas amigas. Se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. Por fin comprendía que sus tácticas habituales no iban a funcionar. Podemos arreglar esto. Me disculparé con las chicas. Borraré el chat de grupo. Nunca volveré a decir nada parecido. No estás entendiendo el punto en absoluto. Entonces explícamelo. Saqué la silla frente a ella y me senté. El problema no es que hayas dicho estas cosas. El problema es que tú las crees. Genuinamente piensas que soy patético. Que tengo suerte de tenerte. Que no tengo autorrespeto ni opciones. ¿Y sabes qué?
Tenías razón sobre la parte del autorrespeto. Hasta ahora. No creo que seas patético. Sí, ¿lo crees? Has pasado 5 años, poniendo a prueba cuánto de tu falta de respeto podía tolerar yo. Y cada vez que fallaba en establecer límites, tú empujabas un poco más. Convertiste nuestro matrimonio en un espectáculo para tus amigas, porque sabías que yo no te detendría. Ahora ella estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran las lágrimas de alguien, a quien le habían quitado su juguete, y no podía entender por qué. Te amo, dijo desesperadamente. Sé que a veces cometo errores, pero te amo. No. Amas tener a alguien que te haga sentir superior. A alguien seguro y estable, que no se irá, sin importar lo mal que lo trates. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Eso no es verdad. Entonces dime una sola cosa, que respetes genuinamente de mí. Una cosa que admires o de la que estés orgullosa, que no involucre lo que hago por ti, o cómo te facilito la vida. Se quedó mirándome, abriendo y cerrando la boca, como si intentara formar palabras que simplemente no llegaban. El silencio se alargó entre nosotros, hasta convertirse en su propia respuesta. No hay más que hablar, dije, poniéndome de pie. ¿A dónde vas? A hacer una maleta. Me quedaré en un hotel, hasta que podamos resolver cómo viviremos a partir de ahora. ¿Te vas esta noche? Me fui el jueves pasado. Solo que no había movido mi cuerpo hasta ahora. Me siguió por las escaleras, alternando entre súplicas y enojo. Intentaba usar cada táctica de manipulación que había perfeccionado durante 5 años. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Ahora podía ver sus técnicas con claridad, como quien observa a un mago, del cual ya le han explicado todos sus trucos. Mientras yo empacaba, ella se sentó en la cama, haciendo promesas cada vez más desesperadas. Terapia, cambios, nuevas actitudes, diferentes amigas. Todo, excepto la única cosa, que podría haber importado hace una semana, verdadera responsabilidad, por la persona en la que había elegido convertirse. ¿De verdad esto es todo?, preguntó, mientras yo cerraba la cremallera de mi maleta. ¿Realmente vas a tirar a la basura 5 años, por unos sentimientos heridos? La miré por última vez. No estoy tirando nada a la basura. Finalmente, estoy recogiendo algo muy valioso, que dejé caer en algún lugar del camino. ¿Qué se supone que significa eso? Mi autorrespeto. 6 meses después, yo estaba sentado en mi nuevo hogar, leyendo la sentencia final de divorcio. Una ruptura limpia, sin dramas en el tribunal. Todo se resolvió, exactamente como mi abogada había predicho. Al principio, ella intentó alargar el proceso, esperando que yo cambiara de opinión. Pero, eventualmente, aceptó la realidad, cuando su abogado le explicó que su patrón documentado de abuso emocional hacía que pelear fuera inútil. La casa se había vendido rápidamente. Habíamos dividido todo a la mitad, lo que nos dejó a ambos financieramente estables, pero obligados a reconstruir nuestras vidas por separado. Ella se había mudado temporalmente con una de sus amigas de la noche de vino, aunque, a través de conocidos mutuos, me había enterado de que la mayoría de esas amistades se habían enfriado considerablemente. Aparentemente, ser recordado por tu propia crueldad por asociación, hace que la gente se sienta incómoda. Mi nuevo apartamento era más pequeño, pero se sentía infinitamente más grande. Líneas limpias, mis propias elecciones de muebles, y nada de andar con pies de plomo, por miedo a lo que pudiera convertirse en material para el entretenimiento de otra persona. Lo decoré exactamente como quería. Compré cosas que me gustaban. Creé un espacio que reflejaba quién era yo, en lugar de quien otra persona pensaba que yo debería ser. En el trabajo, había mejorado dramáticamente. Mis colegas notaron el cambio en mi energía. Mi confianza en las reuniones, mi disposición a hablar, cuando no estaba de acuerdo con las decisiones. Un ascenso y varias amistades nuevas más tarde, me di cuenta de cuánto espacio había estado ocupando la duda en mí mismo, en todas las áreas de mi vida. Las citas amorosas no habían sido una prioridad, pero habían ocurrido de forma natural. Las mujeres respondían de manera muy diferente a alguien que se desenvolvía con una confianza genuina, en lugar de la gratitud desesperada de alguien que pensaba que tenía suerte de ser tolerado.
La diferencia fue notable y reveladora. Mi ex esposa me había contactado 2 veces, desde que finalizó el divorcio. Ambas veces por mensaje de texto. Ambas veces, con alguna variación de que me extrañaba, y de que había cometido un error. Respondí educada, pero brevemente, y luego borré las conversaciones. Algunos puentes, una vez quemados, están destinados a quedarse así. La verdadera revelación había llegado 3 meses después de haberme mudado. Un amigo en común mencionó haberla visto en un restaurante, quejándose a gritos con su cita, sobre su exmarido malagradecido, que no podía aguantar una broma. Ella ya estaba manipulando la narrativa, haciéndose la víctima de la hipersensibilidad de otra persona. Eso confirmó todo lo que yo había descubierto sobre su carácter. Ni siquiera haber perdido su matrimonio le había enseñado la diferencia entre la crueldad y el humor, entre el amor y el control. Ella seguía comprometida con esa versión de la realidad, donde las reacciones de otras personas ante su comportamiento eran el problema, y no el comportamiento en sí. Esa misma semana, me había encontrado con la pelirroja de su grupo de amigas, en una cafetería. Se había acercado con vacilación, claramente incómoda, pero decidida a decir algo. «Te debo una disculpa», me había dicho de forma sencilla. «Todas te la debemos. Aquello en lo que participamos no estuvo bien, y lamento que haya tenido que pasar tu divorcio, para hacerlo evidente». Era más responsabilidad asumida, de la que mi ex esposa había mostrado jamás, y la respeté por ello. «Gracias», le dije. «Eso significa mucho. Para que conste, manejaste todo con más clase de la que cualquiera de nosotras merecía». Tenía razón. Lo había manejado con clase. No porque intentara ser una mejor persona, sino porque, finalmente, había comprendido mi propio valor y había actuado en consecuencia. La desesperación vuelve fea a la gente. El autorrespeto los vuelve elegantes. Mirando hacia atrás ahora, podía ver todo el patrón con claridad. Años de pequeñas concesiones, diminutos compromisos, y pequeños momentos, donde yo había elegido la paz, por encima de mis principios. Cada uno de ellos, le había enseñado que mis límites eran negociables. Que mi dignidad era opcional. Que mis sentimientos, eran secundarios a su entretenimiento. La humillación de la noche del jueves, no había sido un caso aislado. Había sido la conclusión inevitable, de una relación, donde la comodidad de una persona, importaba más que la humanidad de la otra. Pero también, había sido el catalizador, para la decisión más importante que jamás había tomado. La decisión de dejar de aceptar, un trato que era inaceptable. La decisión de valorarme lo suficiente, como para alejarme de alguien que no lo hacía. En estos días, duermo mejor, río más, y tomo decisiones basadas en lo que quiero, en lugar de en lo que podría evitar un conflicto. He aprendido que el respeto no es algo que te ganas, siendo perfecto, agradecido o conveniente. Es algo que tú impones, al negarte a aceptar cualquier cosa que sea menos que eso. Mi ex esposa me enseñó algo valioso, aunque no fue lo que ella pretendía. Me enseñó que el amor sin respeto es solo una elaborada manipulación. Que alguien que verdaderamente te valora no necesita un público para presenciar tu humillación. Que el autorrespeto no es egoísta. Es esencial. Había tenido razón en una cosa, en ese chat de grupo. Realmente, yo no tenía opciones en ese entonces. Pero eso no era por mi apariencia, ni por mi valor como persona. Era porque, yo no me había dado a mí mismo, el permiso para tener opciones. Ahora tengo muchas opciones, y la sabiduría para elegir a personas, que ven el tenerme en su vida como un privilegio, y no como un chiste. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.